La mayoría de los investigadores consideran casi de forma intuitiva que el éxito táctico de explosionar una bomba contra su objetivo hace que la probabilidad de que la organización atacante gane fuerza sea mayor, y una organización más fuerte tiene más posibilidades de obligar a un gobierno a cambiar su política. Sin embargo, las flechas siguen muchas direcciones. Forzar la retirada de fuerzas extranjeras hace que sea más probable que una organización adquiera más poder por el hecho de eliminar un rival represor, y una organización más fuerte tiene más posibilidades de llevar a cabo ataques eficaces y sofisticados a nivel táctico. A continuación se analizan casos históricos recientes, así como literatura académica relevante, a fin de ofrecer explicaciones sobre la variación en la eficacia del terrorismo a través de distintos tipos de objetivos. Eficacia estratégica, control del terrorismo, eliminación y difusión de ideas, polarización de la sociedad. Las investigaciones existentes sugieren que el terrorismo por lo general fracasa en el intento de acabar con ocupaciones militares, ganar guerras y establecer nuevos estados debido al carácter indiscriminado de su violencia, la cual genera reacciones en contra y conduce a la percepción errónea o no de que los terroristas son extremistas irreconciliables. Calibas, Abrams, Fortnam. Sin embargo, es frecuente la ausencia de dos objetivos estratégicos en los estudios sobre la eficacia del terrorismo: la eliminación o difusión de ideas y la polarización de la sociedad. ¿Cómo el terrorismo puede eliminar o difundir una idea? Pocos temas tienen más importancia en la narrativa relacionada con el terrorismo que las libertades civiles y la ideología. Sin embargo, sabemos más bien poco sobre el impacto que tiene el terrorismo en la eliminación o difusión de ideas. Esto se da pese a que un gran número de atentados importantes ha tenido las ideas como principal objetivo. Por ejemplo, Sony suspendió temporalmente la exhibición de The Interview tras sufrir un ciberataque en sus servidores y por las amenazas de atentados en los cines que exhibieran la película, en la cual se ridiculizaba al líder norcoreano Kim Jong-un y se representaba su asesinato. El filme no solo fue visto por menos público del previsto si se compara con películas similares protagonizadas El filme no solo fue visto por menos público del previsto, sino que además el ataque obligó a otros estudios a cancelar películas con temáticas relacionadas con Corea del Norte, como por ejemplo Pyongyang de Steve Carell, debido a las repercusiones y al aumento de los riesgos. Sargent, Fleming, Pomeranz. Por su parte, el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo de enero de 2015, que acabó con la vida de 12 personas, supuso una admisión implícita de que las amenazas previas no habían conseguido obligar al semanario a dejar de publicar caricatura de Mahoma y de parodiar el Islam. Este atentado dio nueva vida a la publicación y a sus ideas al hacer que aumentase su tirada de 50,000 a más de 2.5 millones de ejemplares, llegando a un pico de 8 millones y el primer número publicado tras el atentado, y creciera de forma espectacular el número de suscripciones de 8,000 a cerca de 200,000 un mes después del atentado. Crisafis.
¿Qué explica esta diferencia de resultados? En el primer ejemplo, el terrorismo sirvió para eliminar ideas, Sony, mientras que en el segundo, Charlie Hebdo, este contribuyó a su difusión. Un factor clave explicativo serían los valores de los actores objetivos. Si Sony es una empresa que preocupa principalmente de su balance financiero, Charlie Hebdo, por el contrario, es una publicación cuya dirección atiende más a las ideas en sí misma que a los beneficios. Por consiguiente, no es sorprendente que la presencia de amenazas poco concretas pero violentas, una caída del 7% en el precio de las acciones, así como el fracaso en la obtención de beneficios con The Interview fueran razones suficientes para que Sony y otros estudios dieran marcha atrás con el proyecto, mientras que en el segundo caso, el asesinato de 9 empleados de Charlie Hebdo no fue un motivo suficiente para disuadir a la publicación de seguir publicando. En efecto, la respuesta de gobiernos e individuos a cada incidente es muy aleccionadora con respecto a la importancia de los valores y del riesgo percibido. El presidente Barack Obama dijo que la reacción de Sony había sido un error. Dwyer Bruce, no obstante, esta reacción podría haber sido preocupante para un gobierno centrado en la estabilidad y la seguridad, pero no para una corporación que rehúye los riesgos y se preocupa principalmente por los beneficios. En ambos ejemplos, el apoyo por parte de la ciudadanía surgió en torno al concepto de libertad de expresión, lo que impulsó así la venta de entradas y el alquiler de Interview en un caso y el aumento de las suscripciones en Charlie Hebdo en el otro. Otros actores que percibieron el riesgo de que se produjeran nuevos atentados en el futuro dieron marcha atrás. Tal es el caso del diario danés Jyllands-Posten, que tomó la decisión tajante de no publicar las caricaturas de Charlie Hebdo tras el atentado de 2015. De su decisión se ha dicho que es una muestra de que la violencia es eficaz. Pero este periódico ya se había impuesto una autocensura durante años tras las protestas y amenazas de muerte generadas por sus propias caricaturas en todo el mundo. De todas formas, la compra de videos a la carta y la suscripción a una publicación periódica en el seno de la comodidad del hogar es una respuesta al terrorismo con un riesgo extremadamente bajo, sobre todo cuando las amenazas dirigidas a eventos como la proyección de The Interview son inciertas y poco precisas. Pero cuando los terroristas amenazan seriamente a la ciudadanía a gran escala, en este caso sí que pueden ser capaces de reformular estados y sociedades independientemente de que los gobiernos cedan o no. ¿Cómo el terrorismo puede polarizar y remodelar las sociedades? Para los que pudieran sugerir que la sátira política o la libertad de expresión son ideas demasiado abstractas, no hay nada más concreto que sufrir la violación de una hermana o la ejecución de los padres como parte de una campaña de limpieza étnica y control social. Estos actos terroristas pocas veces llegan a formar parte de las bases de datos o de análisis sobre el tema, pese al hecho de que dicha violencia es la definición misma de infundir miedo en una población civil con fines políticos. United Nations Security Council. La insurgencia en Irak
previa a la aparición de ley es emblemática del modo en que el terrorismo puede tener unos efectos mucho más significativos que la retirada de tropas extranjeras. En 2003, Bagdad era una ciudad étnicamente diversa y se caracterizaba por los barrios mixtos suníes y chiíes. No obstante, tras el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein por parte de Estados Unidos, surgió un vacío de poder y seguridad que propició que ciertos grupos sectarios instigaran una espiral de ataques terroristas que fue en aumento después del atentado con bomba en la mezquita chií de Al-Askari en 2006. Dicho ataque sirvió para forzar movimientos de población que convirtieron a Bagdad en un campo de batalla entre focos homogéneos suníes y chiíes en el año 2007 y Sadi 2009. En la actualidad, Bagdad es mayoritariamente una ciudad chií, en gran medida como consecuencia de los ataques terroristas perpetrados por milicias chiíes, algunas de las cuales luchan ahora como aliados del facto de Estados Unidos contra el EI. Esta campaña también fue exitosa en términos organizativos, ya que supuso la consolidación de estas milicias como principales actores políticos y a su vez la reformulación del mapa político y demográfico de Irak, lo que ofreció a los chiíes un mayor control de la capital. Sin embargo, resulta bastante interesante destacar que esta campaña no supuso una derrota total de la facción iraquí de Al-Qaeda, aquí, la cual asumió la dirección de los ataques contra los chiíes, ni de sus sucesores, la organización EI. Aunque el grupo perdió la oportunidad de controlar Bagdad a corto plazo, sus actos de violencia contribuyeron a polarizar la población de Irak y a abrir una brecha entre los ciudadanos suníes y su gobierno. La aparición y resistencia como organización de ley se debe en gran medida al desencanto de estos ciudadanos con los partidos chiíes que gobiernan en la actualidad en Irak y a que existe un gran número de personas que admiten con reservas que EI puede ofrecerles cierto grado de protección en medio de una brutal guerra civil, sobre todo tras la represión ejercida por el antiguo primer ministro Nouri al-Maliki contra varias tribus suníes que precisamente se alzaron contra Aki, en lugar de ofrecerles un lugar en la mesa de negociación. De hecho, la organización EI ha exportado el plan desarrollado por Bagdad, instigando campañas de limpieza étnica y violencia sexual contra cristianos y yazidíes, kurdos y otras minorías étnicas y religiosas de Siria e Irak. Benjicani. Ya en junio de 2014, el ejército islámico había sido capaz de asesinar y secuestrar a miles de personas, además de provocar la huida de más de 2 millones de civiles de sus hogares, solo en Irak. Amnesty International. Esta violencia terrorista es la forma que tiene el EI de llevar a cabo su ingeniería demográfica, lo que le permite crear territorios más homogéneos en términos de partidarios o al menos poblaciones no enemigas sometidas a su intimidación y en los que es menos probable que se desafíe su autoridad y retorcida ideología. Cuantas más represalias indiscriminadas inspire el ejército islámico por parte de los gobiernos de Siria e Irak u otras milicias, mayor será la polarización de la población suní y su confianza en el ejército islámico para buscar protección. Así,
Aunque dicha violencia no consiga acabar con ocupaciones de fuerzas extranjeras, sí puede al menos remodelar las sociedades para que sean más favorables a grupos extremistas. Por supuesto, este tipo de violencia no siempre da como resultado un éxito estratégico. Algunos estudios ponen como ejemplo a la población judía de Francia, compuesta por la contundente cifra de 500,000 personas, que no abandonará su lugar de residencia pese a que cada vez se producen más atentados contra ellos, o al tiroteo que se produjo en 2015 en Charleston, Carolina del Sur, que no solo no consiguió desatar la guerra racial ni los cambios demográficos deseados por el atacante Dylann Roof, sino que en su lugar provocó la retirada de la bandera confederada del Capitolio de Carolina del Sur. Condiciones para que el terrorismo sea eficaz a nivel estratégico. Las condiciones para la eficacia estratégica del terrorismo son distintas según los objetivos. El terrorismo indiscriminado puede hacer que la probabilidad de ganar guerras y fundar estados sea menor, pero también puede provocar el aumento de las probabilidades de la polarización y cambios demográficos en la sociedad. Con el uso del terrorismo es más fácil difundir una idea que eliminarla. Cross y Evera. La violencia genera notoriedad e interés por las motivaciones e ideología de los terroristas. No obstante, la violencia diseñada para provocar el silencio rara vez tiene el efecto deseado. La población en general suele aumentar su apoyo incluso a ideas impopulares como la burla sobre Mahoma en base a la libertad de expresión como respuesta a los ataques. Cuando el terrorismo es capaz de eliminar una idea, suele ser porque la violencia centra su objetivo en elementos que prestan más atención a los resultados económicos, como por ejemplo las empresas de medios de comunicación, que a la idea en sí misma. Por supuesto, el hecho de que las ideas no se eliminen fácilmente mediante la violencia contra el adversario también implica que los intentos de Estados Unidos de eliminar las ideas yihadistas descabezando a la organización EI probablemente también fracasará. Puede que la condición más importante para el éxito estratégico sea el éxito previo a nivel organizativo, alcanzando mediante atentados terroristas u otros medios. Es más probable que una organización fuerte y unida con miles de miembros sea capaz de emplear el terrorismo para acabar con una ocupación militar, establecer un nuevo estado, difundir una idea o cambiar los elementos demográficos debido a su mayor capacidad, con independencia de que se analicen grandes cantidades de datos de diferentes países o se realicen comparaciones en profundidad a partir de archivos y entrevistas de campo. Las investigaciones recientes no dejan de identificar una y otra vez la importancia de la fortaleza del grupo para el éxito estratégico. Thomas, Asal y alumnos, incluso aquellos que apuntan a la eficacia general del terrorismo identificado para alcanzar en general del terrorismo, identifican la fortaleza del grupo como un factor clave del éxito. Chenoweth y Stefan, o del fracaso estratégico, Cronin. Esto resulta fundamental porque los grupos deben establecer prioridades entre sus objetivos estratégicos y organizativos, siendo su capacidad para alcanzar estos últimos
lo que les da más posibilidades de poder conseguir los primeros. De ser ello cierto, ¿cómo y cuándo puede el terrorismo fortalecer a los grupos terroristas? Ese es el tema que se abordará a continuación. Eficacia organizativa, fortalecimiento de los terroristas mediante nuevos adeptos, financiación y apoyos. La investigación sobre la eficacia organizativa del terrorismo ha sido escasa hasta hace muy poco, aunque algunos estudios clave ya la identificaron hace décadas como un objetivo importante para los cuales los grupos terroristas. Ha sido solo en los últimos años cuando la academia ha comenzado a identificar formalmente sus mecanismos causales y sus condiciones. La eficacia organizativa del terrorismo no difiere tanto por tipo como por grado. Es decir, estos grupos de un mínimo en el que sobresale la supervivencia, progresivamente van aumentando su poder hasta un máximo en forma de nuevos adeptos, financiación, apoyos y posición política. El terrorismo ha catapultado a numerosas organizaciones hacia el liderazgo de sus movimientos y estados. Por ejemplo, el Ejército Republicano Irlandés Provisional, por sus siglas en inglés, ERI, comenzó sus actividades como una facción minoritaria disidente del IRA oficial, OIRA, por sus siglas en inglés, en 1969-70, y en opinión de muchos ganó credibilidad como defensor de la comunidad católica por su violencia más extrema contra las fuerzas de seguridad y civiles en Irlanda del Norte. El PIRA y su brazo político, el Sinn Féin, consiguieron traducir esta violencia en capital político al eclipsar primero al OIRA en el liderazgo de la ala republicana del movimiento nacionalista irlandés a mediados de la década de los 70 y superar a continuación a la rival no violento, el Partido Laborista y Socialdemócrata. En las elecciones celebradas en 2001 en Irlanda del Norte, antes de tratar de convertirse en mayor partido político de Irlanda en la actualidad. El caso del IRA y el Sinn Féin no es único, ya que grupos como Hezbollah en el Líbano y el Frente de Liberación Popular de Eritrea también usaron la violencia como trampolín para alcanzar el poder político y reconfigurar sus estados a lo largo del proceso. Asimismo, Eduardo Rey y Alberto Martín demuestran cómo el terrorismo ha contribuido a que algunos partidarios en América Latina hayan asumido el poder en sus respectivos países. En la actualidad, la violencia extrema de ley le ha permitido apostar más fuerte que Al Qaeda y atraer más adeptos, por lo que la antigua filial constituye ahora el centro del movimiento yihadista mundial. Aunque, por supuesto, no existen garantías, las elecciones terroristas también han provocado el declive de grupos como el Frente de Liberación de Quebec, los separatistas Sikh en India y las Brigadas Rojas italianas, aparte de otros numerosos grupos que perpetraron un único atentado terrorista antes de pasar al olvido. Condiciones para que el terrorismo sea eficaz a nivel organizativo. El terrorismo tiene más probabilidades de encontrar apoyos cuando un número significativo de civiles se encuentra desencantado o molesto con el propio gobierno. El terrorismo puede aumentar esta polarización mediante el incremento de la actividad violenta frente a organizaciones rivales y frente al Estado, cuyas respuestas discriminadas o indiscriminadas juegan un papel significativo a la hora de determinar resultados de tipo organizativo.
Blum 2004, Mezquita y Dixon 2007, Piazza y Phillips 2015. El Frente de Liberación Nacional FLN masacró a 123 personas en Philippeville 1955, lo que produjo el asesinato por parte de las autoridades francesas de miles de argelinos como represalia. Aunque el coste fue terrible para la sociedad de Argelia, supuso un éxito organizativo para el FLN, ya que la feroz represión francesa provocó que los simpatizantes del FLN en la zona llegaran a duplicarse hasta alcanzar la cifra de 1.400 combatientes. Por ello, las investigaciones que demuestran que los atentados terroristas pueden hacer que la población objetivo vote a partidos de derecha y antiterroristas podrían considerar quizás con más exactitud este hecho como un éxito y no como un fracaso organizativo. Hamas, por ejemplo, no se beneficia de lo que los partidos israelíes de izquierda ganen las elecciones. Contrariamente, se beneficia a nivel organizativo del ascenso de los partidos de derecha que emplean el castigo indiscriminado a los palestinos y rechazan las negociaciones. De hecho, este mecanismo constituye una vía eficaz para arruinar las negociaciones de paz, lo cual suele ser uno de los objetivos de organizaciones como Hamas, que no disponen de un sitio en la mesa de negociación. Esta extensión entre eficacia organizativa y estratégica resulta evidente en otros estudios. Así, Fortnam destaca que el terrorismo contribuye a la organización, a que las organizaciones perduren en el tiempo, pero hace que la posibilidad de que ganen guerras civiles sea menor. Aunque estos grupos suelen preferir los beneficios organizativos de los estratégicos, ciertos tipos de éxito estratégico pueden propiciar el éxito a nivel organizativo, como el hecho de que el control territorial por parte de la organización sea el factor más importante para conseguir negociaciones con un Estado. Alumnos. Además, el mejor elemento de predicción de un tipo de éxito a nivel organizativo, la supervivencia, parece ser otro tipo de éxito organizativo, la fortuna del grupo, independientemente de que se mida como tamaño del grupo, capacidad, redes sociales bien cohesionadas o alianzas. Bloomberg, John y Dogan, Staniland y Phillips. Eficacia táctica: equipar los costes deseados con los objetivos deseados. El terrorismo rara vez puede ser eficaz en términos organizativos o estratégicos sin eficacia táctica. De hecho, sin eficacia táctica es incluso cuestionable la idea misma de que un grupo esté haciendo uso del terrorismo, dado que la definición estándar del terrorismo incluye el uso de la violencia para infundir miedo. Puede considerarse que una organización que planee atentados sin poder llevarlos a cabo satisfactoriamente no esté de facto haciendo uso de violencia alguna ni provocando éxito táctico. Se da por hecho al inicio de casi todos los estudios sobre la eficacia del terrorismo. No obstante, esto no se implica que el éxito táctico sea en sí mismo una constante. Mientras que los atentados del 11 de septiembre supusieron un éxito táctico claro para Al Qaeda, pese a que el derribo del vuelo 93 cerca de su objetivo previsto podría suponer el fracaso táctico parcial. Los atentados de Richard Reid, que portaba una bomba en su zapato, y de Umar Farouk Abdullah Muttalab, que la llevaba en la ropa interior, constituyeron
evidentes errores tácticos, porque en el primer caso los atacantes fueron capaces de infligir altos costes humanos y económicos al dar en casi todos los blancos directos deseados e infundir un pánico considerable en el bando indirecto más amplio, esto es, el pueblo estadounidense. En los dos siguientes, los terroristas no infligieron ningún coste humano y los costes económicos fueron escasos, debido fundamentalmente al mal funcionamiento de las bombas y a la respuesta de los pasajeros de los vuelos, lo que inspiró mucho menos miedo en la población en general. Sin embargo, en relación con la eficacia táctica, el desafío no consiste simplemente en explicar la variedad de los resultados, sino también en reconocer cuáles de estos resultados suponen un éxito o un fracaso. Parece bastante claro que los resultados mencionados serían codificados como casos de eficacia táctica por organizaciones como Al Qaeda, pero a su vez podrían representar lo contrario para Weather Underground, el Frente de Liberación de la Tierra, ELF, por sus siglas en inglés, entre otras organizaciones que emplean el terrorismo intentando evitar que haya víctimas y se extienda el miedo generalizado entre la población. Para estas organizaciones, los atentados del 11 de septiembre serían un fracaso táctico de proporciones inmensas, ya que éstas usan la violencia básicamente para llamar la atención, con la esperanza de que el foco pase rápidamente a centrarse en los delitos políticos y medioambientales contra los que tratan de protestar. Es mucho más difícil para grupos como el ELF hacer que la atención de los medios y del público en general cambie si el resultado del atentado son cadáveres en que los que se centrará dicha atención. Tal desafío resulta evidente al consultar la base de datos sobre terrorismo más importante que existe en la actualidad, Global Terrorism Database. En cierto sentido, la GTD parece sobreponer representar los éxitos tácticos. Así es menos probable que incluya atentados que no utilizan un grado considerable de violencia, ya que estos tienen menos posibilidades de ser recogidos por los medios de la comunicación que la GTD utiliza como fuente. De hecho, cerca del 90% de los atentados que figuran en esta base de datos son éxitos tácticos, según los cálculos de la propia GTD. Sin embargo, la mayoría de los atentados que figuran en